Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Queridos amigos, yo al oído les quiero repetir lo que nos dijo el coronel John Marulanda, que en su opinión al presidente no lo quisieron matar porque utilizaron armas que no eran propias para eso, teniéndolas, disponiendo de ellas. Si en lugar de sus fusiles hubieran utilizado los roques de los que nos habló el coronel John Marulanda, estaríamos contando otra historia en la vida nacional. Que esa fue una advertencia del ELN. O transige con nosotros y se inician las conversaciones, que para eso tiene su personaje allá en Palacio, lo ha tenido dispuesto a hacerlo, o estas cosas se van a complicar. Usted dirá, ¿cómo les parece semejante discurso bien sustentado del coronel John Marulanda? Pues doctor Fernando, creo que coincidimos plenamente en el parecer del doctor Marulanda, quien entre otras cosas... Coronel y doctor, porque también es de abogado experto en temas operacionales y militares. Doctor Fernando, el coronel Marulanda ha puesto el dedo en la llaga y es verdad. ¿Cómo es posible? Y es la gran pregunta, ¿y dónde está la consecuencia de lo que ocurrió con el presidente de la República y su comitiva conformada por 2 ministros? ¿Cuántos hay en estos momentos de la inteligencia presentando su renuncia para irse por ese fallo monumental que pudo haberle costado la vida al presidente de la República y los demás funcionarios? ¿Dónde está la renuncia? Pero si no hay inteligencia, ¿quién va a renunciar? Pero ¿quién va a renunciar? Alguien debió haber dirigido esta operación de traslado del presidente, doctor Fernando. La inteligencia la desmantelaron, eso no existe. Acabaron con el DAS. ¿Por qué acabaron con el DAS? ¿Por qué tienen presos a Jorge Noguera y a José Miguel Narváez? Porque les estorbaba, ¿o no? Les estorbaba el DAS, les estorbaba la inteligencia militar de mar la tienen sojuzgada, humillada, limitada, porque saben dónde hay que pegar, y donde hay que pegar es en inteligencia. Esto que pasó con el presidente, pues sí es el campeonato mundial, ¿no? Y acababan de poner una bomba en Cúcuta, pero de mar, es que no se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que un sitio donde pueden meter un carro bomba cuando les da la gana, tenerlo 3 horas en la mitad de la brigada, explotarlo por vía remota, sin que le pase nada al que puso el carro bomba, y que no tengan ni idea quién fue el que lo puso en ese sitio, llevar al presidente de la República al aeropuerto en un helicóptero. Una falla operativa increíble. Bueno, monstruosa. Que como ya lo decía más temprano, doctor Londoño, no solamente es un atentado contra el presidente Iván Duque, es contra todos los colombianos, es contra nuestras instituciones. Y lo otro que también hay que cuestionarse es cómo montan no solamente al presidente en ese helicóptero, sino también con 2 de sus ministros. Es que también deben ir, por temas de seguridad nacional, no deben ir juntos. Bueno, uno esperaría que el presidente Duque se bajara de la aeronave gravemente afectada por los impactos de fusil y lo primero que hiciera es dirigirse en su avión a Bogotá, a la Casa de Nariño, a firmar el decreto de conmoción interior y a empezar con una serie de medidas, entre otras, la fumigación en contra de los carteles del narcotráfico, para darle una respuesta real y efectiva al problema. Pero la respuesta del presidente y del ministro es: estamos evidenciando que quieren desestabilizar el gobierno. Ay, presidente. Pero ¿cómo le parece? Pero a ver, eso lo estamos evidenciando desde el 2018, 7 de agosto. El descubrimiento. Sí. O el coronel John Marulanda dice, no, le estamos haciendo una advertencia al gobierno para que venga a negociar en Cuba con el ELN. ¿Cómo le parece? Sí. ¿Cómo le parece? Mire que no lo quisimos matar. Le pegamos unos balazos con unos fusiles que sabíamos que no eran capaces de hacerle daño al blindaje del helicóptero. La próxima vez lo hacemos con lo que sí toca, con el rocket que toca. Y a propósito de esto,
¿Cómo van a ser entonces las visitas y las salidas del presidente que vivía tan acostumbrado a ir para una parte y a ir para la otra, y entonces está en no sé dónde y está en sí sé cuándo? Nunca estaba en su escritorio en Bogotá. ¿Ahora qué va a hacer? Yo le pregunto. No puede salir. Bueno. ¿Cómo no puede salir? Muy bien. Y menos con ese esquema de seguridad y de inteligencia que lo rodea, que permiten que le atenten al helicóptero desde unos cuantos metros del aeropuerto donde se encontraba. Increíble. De verdad que esto había ocurrido en momentos muy oscuros para el país, ¿no, doctor Fernando? La posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato, las veces que intentaron volar el avión literalmente, una de esas en Neiva. Bueno, los atentados que le hicieron al presidente Uribe, cuántas ocasiones, pero era un país que estaba en el desorden y la zozobra porque no había habido una lucha frontal. ¿El atentado contra el presidente Uribe en Barranquilla fue antes o después de que se posesionara? Yo creo que fue antes de su posesión. Que no lo mataron de milagro, de milagro. Bueno, el atentado que le hicieron en Antioquia tantas veces, y ahora el peor de los atentados, que es el que viene de la Corte Suprema de Justicia y de la justicia colombiana, peor de todos los atentados, porque así están acabando con la institucionalidad del país. Es decir, pensar que hombres como Diego Palacio, o que hombres como Alfredo Ramos, o que hombres como todos aquellos contra los que se vinieron, como Alberto Velázquez, estaban dedicados a hacerle inteligencia a la Corte Suprema de Justicia. ¿Como para averiguar qué? ¿Pero de qué se trata? Si eso lo mismo le hicieron a Oscar Iván Zuluaga y acabaron con su candidatura. Bueno, casi acabaron porque terminó ganando también, pero le robaron la elección. Es que esto es dramático. Si eso de la inteligencia hubiera sido como lo plantearon en Colombia, para acabar con la inteligencia, porque todo era una excusa para poder tener la razón, ¿no? Se hubiera descubierto seguramente el cartel de la toga no hace 4 o 5 años, sino hace 10 o 15 años. Sí. Bueno. Si hubiera habido inteligencia, pues, persiguiendo a la corte y cosas de estas. Bueno, aunque ya se había dicho cosas tan graves que nunca pasó nada. ¿Recuerda usted un presidente del Consejo Superior de la Judicatura? Un presidente que recibía unos botines y que las llamadas, pero de todo mi gusto, de todo mi gusto. Y que terminó entutelando a medio mundo porque decían eso, que estaba en unos audios y nunca pasó nada, y así por el estilo de los demás. Bueno, situación en Bogotá, señora alcaldesa. Microtráfico es el nombre del juego. La inseguridad en las ciudades, la inseguridad en los campos, la inseguridad en todas partes es hija del narcotráfico. ¿Cuándo lo entenderán? Han nombrado un nuevo secretario de seguridad, salió el pasado, pues en condiciones muy aflictivas para él, y ahora es el doctor Andrés Fernández de Soto, y pues francamente uno no sabe cómo va a enfrentar estos temas, ¿no? Aníbal Fernández de Soto. Perdón, Aníbal, que dije yo, Andrés, por Dios, perdón, sí. Disculpa, Andrés. Es el nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, y aquí el problema seguramente no es de secretario de Seguridad, sino el problema es de alcalde. Sí. Pues claro, no sé. Que nos lleva a preguntarnos por qué renunció el anterior, a Cero. Claro, el cortocircuito con la alcaldesa, una ciudad en donde tenemos en una avenida como Las Américas que atraviesan una guaya impunemente, no hay autoridad, tienen tomadas Las Américas, el portal y matan de Las Américas. A ese muchacho como lo mataron, qué horror, por Dios, que el país no se conmueve, ya esto se volvió paisaje. Y como ha dicho Demar, la alcaldesa preocupada es porque los muchachos, los buenos muchachos, como los llama ella, se suban a los techos de las estaciones, se caigan y se aporreen. No, esa es la preocupación de la alcaldesa, cuando tenemos una ciudad completamente en jaque, y es que los bloqueos siguen y nadie hace nada al respecto. En el día de hoy ya tenemos reporte de bloqueos, ¿no? Estos 5 gatos de siempre. Pero bueno, ahí tienen, en Molinos hay un plantón de 10 personas, aparentemente, bueno, por ahora están sobre el andén, y en el portal 20 de julio hay 20 personas haciendo un bloqueo y evidentemente tienen colapsada la movilidad en esa zona de la ciudad. A ese reto se enfrenta ahora Aníbal Fernández de Soto, que siempre es que ha ido de un lado a otro, ¿no? Bueno,
En fin, lo que importa no es su pasado y lo que hizo. Desde el espectro político, pues ha estado en el claro, no, pues ha estado en todas partes. ¿Cuándo llegó a ser de Claudia López? Es decir, está en la izquierda radical Aníbal Fernández de Soto. De cuándo acá resultó ser, pues, de esa línea de Claudia López y del Partido Verde y demás. Es muy difícil, Sergio, del santismo. Es muy difícil, definitivamente, servirle a alguien de manera eficiente cuando no se tiene por lo menos la misma línea de pensamiento, ¿no? Y creo que, bueno, yo nunca vi a Aníbal Fernández de Soto con una línea de pensamiento siquiera parecida con Claudia López. No, yo tampoco. Aunque uno pudiera tener algunas coincidencias con ella en algunas cosas, ¿no? Que eso creo que a todos nos puede pasar, que uno diga, vean, en esto está de acuerdo la señora, lo hace bien o lo está diciendo bien. Pero de ahí a sentarse uno pues al lado y a ver cuál es el tratamiento que ella le da a los funcionarios. A ser su persona de confianza. En un momento como estos, el más importante de la alcaldía de Bogotá es el secretario de Seguridad. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿a qué horas apareció Aníbal Fernández de Soto de extrema izquierda? Es que uno no es capaz de entender ciertas cosas. Pero bueno, pasan en Colombia. Que hay un trino que tiene enfermos a los de la extrema izquierda, ¿qué es? Los tiene mirando para el techo en las últimas 48 horas. El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, a quien algunos han querido candidatizar desde el ala del duquismo, porque el ala del duquismo existe, doctor Fernando, han querido candidatizar a Tomás Uribe como el hombre clave ahora para que venga a suceder al presidente Iván Duque. Pues bien, hubo un trino que el fin de semana puso en jaque a los de la extrema izquierda y fue uno que escribió precisamente Tomás Uribe, donde escribió lo siguiente, abro comillas, María Fernanda Cabal puede ser la Angela Merkel colombiana. Eso ha puesto a toda la extrema izquierda a voltear y a volar, por cuenta de que para ellos no es posible ver a la senadora María Fernanda Cabal como la candidata o precandidata presidencial, pues para muchos ha sido una verdadera sorpresa que aparezca en el escenario el nombre de ella, y cuando simplemente lo que dijo es, yo quiero ser la senadora más votada, y si me lo piden los colombianos, pues yo puedo hacer el ejercicio para aspirar a la presidencia de la República. Tanto así que Gustavo Petro, que dice que nunca lee Revista Semana, terminó criticando el artículo de Revista Semana que hablaba de por qué le dicen la Angela Merkel a la senadora María Fernanda Cabal. Y de ahí para allá, pues toda la izquierda, un poco desajustados por el comentario por el que trino. hizo por el trino. el hijo del presidente Uribe. Y es que hay que recordar que Angela Merkel fue el jefe de Estado más importante del último medio siglo. No cabe duda ninguna. ¿Cuántos años estuvo en Alemania y desde Alemania cuántas cosas no hizo? Es que a la gente se le olvida que Alemania quedó física, años. Política y moralmente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy Alemania es la gran potencia europea. Toda la suerte de Europa depende de cómo vaya Alemania. Y eso es fruto de un trabajo, por supuesto, pues de los alemanes, que tienen inmensas condiciones para superar cualquier adversidad y para desarrollar lo que desarrollan. Pues la cultura alemana ha sido parte fundamental de la cultura humana. Pero la señora Angela Merkel dirigió todo eso, y hizo de Alemania lo que hizo de Alemania Angela Merkel durante muchos años, ¿no? Y se mantuvo firme en el poder. Y no era persona de aspavientos ni de declaraciones, era persona eficaz, con pues un gran don de gentes y con una gran altura. Qué mujer tan importante, Angela Merkel, ¿no? Sin duda. Sin duda, y de hecho aquí el problema está en que algunos de la extrema izquierda habían dicho en su momento que la Angela Merkel latinoamericana era Claudia López, y ahora pues aparece que la Angela Merkel se propone en el nombre de María Fernanda Cabal. Ahí está el disputado. La disputa. Y eso los tiene enfermos. Bueno, yo sigo pues mentalmente enfermo con lo que dijo el general John Marulanda. Dijo, le dispararon con lo que no era, no para que
se supiera que no para matar al presidente, le dispararon con lo que no era porque no quisieron matar al presidente, le quisieron hacer una advertencia. Esos disparos a ese helicóptero blindado no lo tumban. Es lo que dice el coronel John Marulanda. Esa es una advertencia. Y es que el ELN quiere tener siquiera 20 congresistas. Pues si lo tienen las FARC, el ELN, ¿por qué no? ¿O cómo no va a negociar usted con el ELN distinto de cómo negoció con las FARC? Imposible. Entonces el ELN demuestra su poder diciendo, yo soy igual o peor que las FARC, negocie conmigo, ¿no? Y es así como terminan sentados en la mesa de diálogo, ¿no? La necesidad de buscar la paz para que esto no se repita, entonces el personaje que estaba empeñado en eso y que en buena hora se fue del gobierno, pero pues hay alguno en el gobierno que está en la misma tónica. Oiga, y parece que ya hay jalón de orejas de Washington a Bogotá por estos resultados, ¿no? Los resultados de la lucha contra la droga. Pero por favor, el embajador se lo ha dicho directamente, según ha trascendido, se lo ha dicho el presidente. Unas declaraciones del embajador en el tiempo fueron fantásticas. Deben aumentar los esfuerzos. ¿Y qué es aumentar los esfuerzos? Pues asperjar con glifosato, es que eso ya todos lo sabemos. Dice, es cuestión de la soberanía de Colombia, pero el gobierno sabe que tiene que utilizar todos los recursos disponibles en la lucha contra el narcotráfico, porque nos comió el narcotráfico, son los dueños del país, manejan, por ejemplo, ¿qué tal manejar el precio del dólar? Lo manejan, claro. Y el gerente del Banco de la República no se entera, lo manejan, ellos son los que deciden cuántos dólares le meten a la economía nacional y cuántos dólares no. Y el cálculo es que 15.000 millones de dólares valieron las exportaciones de Colombia, es decir, lo que recibimos en billetes de dólar. 15.000 millones de dólares. Ha dicho el señor embajador de los Estados Unidos en Colombia a propósito del informe que presentó la Casa Blanca, el señor Philip Goldberg, ha dicho lo siguiente: el gobierno colombiano, la fuerza pública y los erradicadores lograron eliminar 130.000 hectáreas de coca, pero también debemos analizar por qué se ha incrementado. Una de las conclusiones es el aumento en el consumo de las drogas en medio de la pandemia y los nuevos mercados narcoterroristas. Debemos tener todas las herramientas disponibles, no solo para erradicarlas, sino para atacar a esos grupos ilegales, puntualizó. Es importante, doctor Fernando, recordar que hace mucho tiempo no nos hablan a nosotros de grandes operaciones en Colombia, ¿no? No, nada, eso se acabó. Recuerdo que antes había operaciones y se publicitaba la operación y había resultados de la operación, pero hoy no tenemos nada. Al punto que dieron de baja Santrich y nadie nos ha podido mostrar que fue verdad o no. Y en la lucha contra el narcotráfico lo utilizábamos todo. Teníamos una brigada, oiga bien, una brigada dedicada exclusivamente a combatir el narcotráfico. No más que a eso. Todas las demás tropas tenían que combatir el narcotráfico, pero había una brigada especializada en eso. Cuando hacíamos fumigaciones, lo primero que llegaba era la Fuerza Aérea, que tenía todos los datos, que tenía todas las medidas que debían tomarse para neutralizar los nidos de ametralladoras con los que iban a combatir a estas tropas, a estos aviones. Y los resultados fueron fantásticos, y entonces lo primero que había en un sitio donde se iba a fumigar era una operación aérea, donde bombardeaban lo que tenían que bombardear, y después venían estas aeronaves tranquilas, fumigaban, y en un año se redujeron los cultivos de coca a la mitad, y al final del gobierno del presidente Uribe había 45.000 hectáreas. ¿Se da cuenta de eso, Ademar? Hay 200.000 hectáreas más de las que dejó el presidente Álvaro Uribe. Claro, pues vea, pero exactas, ¿no? Sí. De 45 a 245. Mire, es que el ascenso, doctor Fernando, de las hectáreas de cultivo de coca en Colombia se produce en el año 2015, que es cuando Juan Manuel Santos le entrega a las FARC el tema nada despreciable que el de
la coca en Colombia. Mire, las gráficas muestran lo siguiente. Tenemos dos estudios, uno el de la ONU y otro el de los Estados Unidos, ¿no? Los dos con unas grandes diferencias. Pero hablemos del estudio de los Estados Unidos. Para 2010, los Estados Unidos calculaba las hectáreas de coca sembradas en Colombia en 100.000. Para 2011 en 83.000, para 2012 en 78.000, para 2013 en 80.000. Para 2014 empieza a subir, pasa a 112.000. Para 2015, cuando suspenden las fumigaciones de cultivos de coca en Colombia, los cultivos pasaron a 159.000 hectáreas. Para 2016, 188.000 hectáreas. Para 2017, 209.000 hectáreas. 2018, 208.000 hectáreas. 2019, 212.000. Y ahora, 2020, 243.000. A ver. 5.000. 245.000, sí. Sí, señor, la cifra que vimos esta mañana, 245.000. Esa es la curva de los cultivos de coca en Colombia. Pero el presidente, y lo dice el señor embajador de los Estados Unidos, el balón está en la cancha de Colombia. Colombia es la que tiene que tomar la decisión. Al respecto, recordó el embajador de los Estados Unidos en Colombia que la Unión Europea, en un reciente estudio, aseguró que el glifosato no es cancerígeno, y que es algo que piensan igualmente los científicos norteamericanos, los estadounidenses, y que esta decisión le compete netamente a Colombia, que es la que tiene que dar el paso para empezar a fumigar los cultivos de coca. Pero cancerígeno ¿de qué, por Dios? Muestren un ejemplo de una persona con cáncer por las fumigaciones con el glifosato. Y las hicimos en cuántas partes, allá en su tierra, en Calamar, El Retorno, eso era pero venteado porque teníamos 25.000 hectáreas sembradas de coca en esos sitios. ¿Y dónde está la persona enferma de cáncer? Que muestren uno. Y es el herbicida más utilizado en el mundo, con todos los nombres comerciales imaginables. En Colombia hay como ¿cuántos nombres de productos que tienen glifosato? Hemos revisado la lista en el ICA. Son y decenas. Es gigante. Sí. Si mal no recuerdo, que será cercana a 60 las referencias de herbicidas. Para todos los cultivos, en todas partes, nadie se enfermó de nada. Pero ahí está la Corte Constitucional, la Corte Mamerta de Juan Manuel Santos, diciendo boberías, y estos que no tienen pantalones no los enfrentan. Entonces, resultado, nos llenamos de narcotráfico. Resultado, el país es invivible. Así, sencillamente, es invivible. Sí, por todo lo que conlleva el narcotráfico, ¿no? Además, por sembrar cultura traqueta, esa cultura mafiosa, en donde la vida no vale nada, y a eso está sometido el país. El desprecio total del valor de la vida. Lo de este muchacho motociclista sería solamente motivo para que en cualquier lugar del mundo hubiera habido las del demonio. Pero nada. Lo matan, recompensa 50 millones o 20 millones, y da lo mismo cualquier recompensa. Nunca van a saber quién puso ese cable, quién tendió ese cable. Pero como nunca van a capturar a los que hicieron el atentado en contra del presidente Iván Duque. Sí. Pero eso no va a ocurrir, que pueden ofrecer miles de millones y no va a ocurrir. Pero es que son los dueños, y quisieron matar al presidente Uribe, o fue una advertencia del ELN, como dice el coronel John Marulanda, presidente de ACORE, no lo dice cualquier aparecido, ¿no? Utilizaron los fusiles que no era, para mandar un mensaje, y el mensaje es: el próximo sí es el que es, porque con un rocket de esos que tienen por centenares en las FARC, la parte de las FARC está en el monte, ¿no? Porque la otra parte de las FARC está aquí en el Congreso. Tienen centenares de esos aparatos, es decir, los tiene el ELN. Muy bien. Sí, porque ahora que los fusiles vengan de Venezuela ya parece importarle poco a nadie, ¿no? Ya, no a nadie. ¿No? A nadie le importa. Que nos ha tocado. A nadie le importa. Y entonces eso es el ELN con fusiles venezolanos. Hágame el favor. Y tenemos pues las relaciones que tenemos con Venezuela, de mentiritas, de lo que se quiera, pero ahí pues nos hacemos salamerías. Y tenemos relaciones con Cuba, que es el origen de todo, y que es el que dirige todo, y es el que maneja a los títeres de Venezuela, y entonces allá tenemos relaciones con Cuba.
eso nos parece muy inteligente. Y entonces está Gavino y no nos lo mandan extraditado y está todo el ELN y lo consienten y en catamarán y dándose la gran vida en Cuba, con la que tenemos relaciones. Bueno, y estamos hablando de la seguridad en Bogotá, y para hablar con la seguridad en Bogotá queremos hablar con un gran concejal por el Centro Democrático,